la Biblia es un libro muy interesante y muy sorprendente. Es muy difícil decir, yo conozco la Biblia. El año 2000, mi esposa y yo fuimos invitados a una conferencia a la iglesia del pastor Jeff Adams, en Kansas City. Y esa vez se realizó a fines de abril, principio de mayo, la conferencia misionera. Y habían muchos, como era una conferencia de pastores hispanos, que estudiamos en el seminario de ellos, habían pastores de muchos países, pero uno se me acercó y me habló y me ofreció tomar su iglesia en California. Estamos, como digo, a fin de abril, principio de mayo, y quería que yo la tomara de ese año en septiembre, ese mismo año, 2000. Bien, cuando me dice, bien convencido si yo voy a tomar el pastorado de la iglesia que él tenía ahí en California. Y yo le pregunto, ¿y por qué razón usted quiere que yo tome esa iglesia? Y él me responde muy suelto de cuerpo, por eso me acordé recién, yo no pensaba contarle esto, pero me dice, porque yo le he enseñado toda la Biblia y no sé qué más enseñar. Oh, digo, qué interesante. Después yo le hice un comentario a un amigo mío y le dije, mira lo que me respondió. Yo jamás podría decir esa barbaridad, porque vaya que me ha dado problemas este libro para hacer los mensajes. Y cada vez que digo ya voy a salir de este versículo, ya tengo el mensaje para el domingo que viene. Y voy a apurarme para llegar a casi antes del Apocalipsis, porque ya ustedes lo están enseñando muy bien. Oremos. Padre bendito y amado, la verdad que si somos honestos con nosotros mismos, nos damos cuenta que tu palabra, sin duda alguna, es inspirada por Dios. Y justamente como hoy, hermano Cristian, nos hacía pensar en estos dos olivos, estos testigos que van a ser partícipes de la gran tribulación, que tendrán el privilegio de predicar cuando el mundo va a estar todo convulsionado. Nos damos cuenta que para entender tu palabra, la Biblia, tenemos sin duda alguna que ser lleno del Espíritu Santo, ser un hijo de Dios en primer lugar. Y luego comparar la Escritura con la Escritura. Ahora, Padre, te pido humildemente que tú me puedas usar para ser claro, sencillo y humilde para compartir lo que tú me has mostrado a todos mis amigos y hermanos presentes hoy. Y que podamos disfrutar una vez más de tu palabra, la Biblia. En el nombre santo de Jesucristo, tu Hijo, pedimos que bendiga a todos nuestros hermanos aquí presentes y amigos, como también aquellos, Señor, muchos que están en cama, que están postrados, que están enfermos, Padre, que no pudieron venir hoy, que son varias personas que están, y niños que se encuentran en cama. Te pido que tú les visites, Señor, y les puedas levantar de ese lecho de enfermedad. Que podamos entender una vez más tu palabra, la Biblia, en el nombre santo de Jesús, tu Hijo. Amén. Capítulo 2 del libro de 1 de Juan. Y en el versículo 28, que está pegado en ese versículo, dice 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Juan, recordemos, hermanos, les está escribiendo a creyentes,
tenemos que entender que Juan está escribiendo a creyentes. Juan era un hombre muy humilde, muy sencillo, y entre todos los escritores de la Escritura, disculpe que me estén viendo el ojo, pero es por causa de la parálisis que me dio. Y siempre en invierno me da, y los domingos, que me da problemas más que nunca. Juan era un hombre muy tierno, muy interesante, un hombre muy sensible. Si uno lee la Escritura, todos sus escritos, tanto San Juan como las tres epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, era así. Y le llama a los creyentes hijitos. Y le dice aquí, y ahora, hijitos, permaneced en él. Y luego agrega, para que cuando se manifieste. ¿Para cuando se manifieste? ¿Se manifieste qué? ¿Quién se ha de manifestar? Nosotros estamos esperando ¿a quién? A Cristo, no a Elías. Perdóname, hermano, pero son los judíos. Esas cosas para los judíos. Nosotros estamos esperando a Jesucristo. Cada creyente debemos ansiar eso, la manifestación de Jesucristo. Así que le he llamado el mensaje para el día de hoy, manifestación de Jesucristo. Manifestación, o mejor dicho, Jesucristo se manifestará. Quieras tú o no quieras, Jesucristo se manifestará. Y tal vez tú me dices, ¿y por qué? ¿Por qué ha de manifestarse? Porque Él lo dijo. Porque cuando ya Él vino, y nosotros no estamos, gracias a Dios, fue rechazado. Y Él prometió. Y Juan aquí nos dice en el versículo 28 para que cuando se manifieste. Juan estaba completamente seguro que Cristo se iba a manifestar. Porque él lo dice. No una vez en este libro. Así que Juan dice abiertamente que Jesucristo se ha de manifestar. Se manifestará. También Juan dijo que por consiguiente nosotros debemos de permanecer en Él. Porque Él va a venir. Debemos estar en Cristo, debemos de vivir la Escritura, la palabra de Dios, porque Él va a venir. Sabe que mucha gente se prepara cuando algo viene. Cuando la gente espera a un artista, un cantante. Es una locura. Hace poco apareció un jugador y el estadio se llenó. Esa es locura. Jesucristo se manifestará. Quizás tú te preguntas ¿por qué? Bueno, yo te doy la respuesta. Porque Jesucristo lo dijo. No cierren aquí, pongan en su marcador de Biblia porque allí vamos a estar volviendo, porque ese es nuestro pasaje. Vamos a entender este versículo. Por favor, en sus Biblias, en el libro de San Juan, capítulo 14. Este mismo Juan que escribió, primero de Juan, escribió San Juan. Y notemos lo que Juan dice aquí en este versículo. Versículo 3. Observen. Y está hablando Jesucristo aquí. Y dice, y si me fuere y os preparare lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez. Vendré otra vez. Qué interesante. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Qué interesante. Cristo lo prometió. Así que Cristo va a venir, sí o sí. Él lo dijo. Por consiguiente, Él va a venir. Ya vino una primera vez. La que aquí está hablando Cristo se refiere al rapto de la iglesia. Y es lo que nosotros estamos esperando, el arrebatamiento de la iglesia. Él va a venir a buscar su iglesia y Él nos va a llevar donde Él está, porque Él sabe el camino para entrar al tercer cielo. Ningún individuo puede pasar el segundo cielo, de aquí para allá. Nosotros tenemos que entender muy bien la Escritura. Y Él es el camino. Él nos va a llevar al tercer cielo. Por eso que Él prometió, vendré otra vez. Aunque sabemos que van a venir 2 veces más. A buscar su iglesia, en la cual no va a tocar con pie en tierra, y después de la tribulación vendrá a gobernar. ¿Verdad? Pero nosotros estamos esperando cuando Él venga a buscarnos. ¿Verdad? Esa es la razón por la cual el hombre tiene que estar preparado, como yo dije la semana pasada. Hay mucha gente que sabe de Cristo, pero no quiere creer en Cristo como la Biblia dice. El creyente muere en paz cuando está en relación bien con el Señor, porque sabe, sus ojos se cierran. Los ojos son las ventanas del cuerpo. Se cierran sus ojos, pero cuando Él abra los ojos, el creyente va a ver al Señor. Va a ver al Señor. Jesucristo lo dijo, vendré otra vez. Qué interesante que también el apóstol Pablo ¿cómo es la palabra que quiero? Lo confirmó. Pablo confirmó que Jesucristo va a venir nuevamente. Vamos allá, a la Biblia. Colosenses capítulo 3. ¿Cómo le llamó Juan a que Cristo va a venir? ¿Cómo le llamó? Manifestará. Manifestación. Bien, vamos a Colosenses. Colosenses. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 3, versículo 4. Observa, por favor, versículo 4. Dice, cuando Cristo, capítulo 3, versículo 4, Colosenses, cuando Cristo, vuestra vida, ¿qué dice? Noten que usa la misma palabra. Qué interesante que los apóstoles usen la misma palabra. Que usó Juan, la usa Pablo. Cuando Cristo se manifieste, entonces vosotros, Pablo está escribiéndole a los creyentes de Colosa, también seréis manifestados con Él en gloria. Porque dice que Cristo vendrá a buscar a la iglesia, nos esperará en el cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero con un cuerpo glorificado, nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, dice Pablo, seremos transformados en nuestro cuerpo y juntos suben los que murieron en Cristo y los vivos en Cristo, pero todos transformados al cielo. Manifestación. La manifestación de Jesucristo. Primera carta a los Corintios, el capítulo 1. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 1. Observemos, por favor, versículo 7. 1 Corintios 1, 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando ¿qué dice? Manifestación de nuestro Señor Jesucristo. A cada creyente no le falta ningún don. Vale decir entonces que cada creyente está completo, como dice Pablo en Colosenses 2:10. En Cristo estamos completos, no nos falta nada. Y aquí dice que no nos falta ningún don.
¿Por qué? Porque estamos esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Estamos esperando nada más que Él venga. Ya está todo listo. No tiene que ocurrir nada, ninguna otra profecía para que Cristo venga. Está todo listo. Es por eso debemos estar preparados. Es por eso que la gente tiene que prepararse. Es por eso que la gente tiene que creer en Cristo. Porque el Señor dijo que iba a venir. Y el creyente debe estar listo. Otro pasaje, por favor, en Tito. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. ¿Qué dice Pablo? Aquí le escribe a este joven predicador llamado Tito en el capítulo 2, en el versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13. Dice Pablo, ¿cómo debemos estar nosotros como creyentes? Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la, ¿qué dice? Manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Como creyentes nosotros debemos estar aguardando la esperanza. La esperanza. Es el tema del mensaje para el domingo que viene. Esperando. Aguardando. El creyente tiene esa esperanza. Una persona que no tiene esperanza, no tiene nada. No tiene nada. ¿Cómo entra una persona, tú que has sido operado de cualquier cosa? Cuando entra al quirófano, ¿cómo entras? Exacto. Que va a salir vivo y mejor. O si no, no me opero. ¿Cómo entra tú al dentista cuando tiene tanto dolor? Con la esperanza que el dentista te va a quitar ese dolor tan grande que tú tienes. Pero si no tenemos esperanza, no tenemos nada. Por eso el Señor dice, aguardando la esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro Dios y gran Salvador Jesucristo. Cristo va a venir. Pero, ¿estás seguro que va a venir por ti? Ese es el punto. ¿Estás seguro? Este es un tema solo por fe. Solo por fe. Porque nosotros creemos en este libro. Y creemos que lo que dice este libro es verdad. Y por fe nomás. No hay otra razón. La fe. Pero la fe es algo impresionante. Jesucristo dijo que la fe es capaz de mover montañas. Pero el problema es que no tenemos fe. Qué interesante. Interesante. Cuando Jesús camina sobre las aguas y dijeron un fantasma. Pedro le habla y dijo, ¿eres tú? Sí, soy yo. No te puedo creer. Claro, Pedro, ven. ¿Qué hizo Pedro? Se subió las polleras y empezó a caminar sobre el agua. Imagínate, el único hombre que caminó sobre las aguas. Yo creo que Pedro era un hombre grueso, manos grandes, fuertes. Él no tenía manos secretarias, no lo creo, porque era pescador. Y por su forma de ser y lo que hacía, yo creo que era grueso. Brazos gruesos, piernas gruesas. No obeso, pero grueso. No como otros apóstoles, pero el hombre caminó sobre las aguas. Y luego se empezó a hundir. Después no sé cuántos pasos ni metros. Ese no es el punto. Cuando se empieza a hundir, ¿qué le dice Jesús
Primero Pedro le dice al Señor, Señor, sálvame. Y el Señor lo levanta y le dijo, ¿qué cosa le dijo? Hombre de poca fe. Pero, Pedro, al lado de los 11 que estaban en la barca, ¿cuánta fe tenía? ¿Cuánta tenía? Poca. ¿Pero ellos cuántas tenían? Nada. Nada. ¿Por qué no tenían nada? Porque no caminaron sobre las aguas. La diferencia la hace la fe. Y dicho sea de paso, el Señor comparó la fe con un grano de mostaza. ¿Has visto en tu vida alguna vez un grano de mostaza? ¿Conoces el grano de mostaza? Mire, todos los mentirosos no quieren decir sí. ¿Dónde está el grano de mostaza? En la mostaza, pues. Cuando tú comes completo, esas pintitas que para nosotros son pintitas, semillitas finitas, ese es un grano de mostaza. Ese es el grano de mostaza. Es el más pequeño, dijo Jesús, de las semillas, pero que se hace un gran árbol. La fe. Si el hombre no tiene fe, no tiene nada. Todo lo hacemos por fe, pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. No valoramos la importancia de la fe. Segunda carta del apóstol Pablo, ahora le escribe al otro pastor joven, Timoteo, capítulo 4. En su segunda carta, Timoteo capítulo 4. Segunda Timoteo capítulo 4. Y veamos el versículo 1. Dice, segunda Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su, que dice, manifestación y en su reino. Pablo una vez más nos dice que Cristo se va a manifestar. 4:1, segunda Timoteo. Se va a manifestar. Y va a juzgar a todo ser humano. En un tiempo a los incrédulos y en otro tiempo diferente a los creyentes. Pero cada hombre lo será. Así que Jesucristo se manifestará. Porque Él lo dijo y porque Pablo lo repite. Pablo lo repite 4 veces. Por causa de tiempo, menos que no vino el Alex. Alex, que te mejore luego, muchacho. Está resfriado, por eso no vino, me escribió anoche tarde. Y el Señor va a venir. Va a venir. ¿Lo crees? Yo cuando me hice esa pregunta, ¿y lo creemos que Cristo va a venir? Y esa pregunta me hizo ir al precioso capítulo 25 de Mateo. Que aquí el Señor Jesucristo nos da un hermoso cuadro para entender el arrebatamiento de la iglesia. Mateo 25. Mateo capítulo 25. Observemos en Mateo 25. Jesucristo habló acerca de este tema en el mensaje del Monte de los Olivos y trae a la luz a los judíos este tema. Claro está que estamos en el libro de Mateo. Mateo tiene que ver el libro de Mateo únicamente con los judíos, pero yo quiero que observemos el cuadro para entender que Cristo va a venir sí o sí. Y el punto es que tenemos que estar preparados. Ese es el punto. Por eso voy a este pasaje. Mateo 25:1. Observemos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Noten que la Biblia habla de 2 reinos.
el reino de los cielos y el reino de Dios. Son dos cosas diferentes. El reino de los cielos tiene que ver única y exclusivamente con los judíos. De hecho, esta frase, el reino de los cielos, usted puede leer los 4 evangelios, la frase, el reino de los cielos está, esta frase, solo mencionada en Mateo. El reino de los cielos. Porque tiene que ver únicamente con los judíos y Mateo fue escrito para los judíos. Es un libro netamente judío. El reino de Dios tiene que ver con la iglesia. ¿Estamos? Entonces esto es un cuadro que Dios le da a los judíos, pero también nos sirve a nosotros para entender que Cristo va a venir. Sí o sí, lo importante es que estés preparado. Bien, Mateo 25. Entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a su esposo. Aquí está hablando de mujeres vírgenes, no está hablando de la Virgen María, la Virgen Guadalupe, la del Carmen, la del Rosario, la Virgen Morada de los peruanos y cuánta cosa que hay. No, está hablando de 10 chicas vírgenes, muchachas vírgenes. ¿Qué es una muchacha virgen que no ha conocido varón, no ha tenido intimidad física con nadie? Bien, ese es el cuadro. Tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Se iban a casar, una boda. Número 2, versículo 2, perdón. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Entonces aquí el Señor está definiendo el mundo. Unos son prudentes, ¿quiénes? Los que esperan la manifestación de Jesucristo. Y otros son insensatos que no se han preparado. Interesante. Sigamos. Versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. O sea, llevaron aceite extra también en otro tiesto, ¿verdad? 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Llegó la noche y se durmieron, ¿verdad? 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¡He aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Ábrenos la puerta, lo que quieren decir. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Hermanos, amigos, exactamente esto va a ocurrir con la gente que no quiso creer. Es terrible. Terrible. A mí nunca me han gustado los funerarios. Nunca me han gustado. Yo puedo ir al hospital, a la cárcel, en el pasado iba al Instituto Médico Legal a reconocer muertos, recién entrando al ministerio. Horrible. Pero los funerales nunca me han gustado. No me gustan. Voy porque nada más me han dado el título de pastor. Y compartir una palabra de aliento para los parientes, amigos y conocidos. Pero no para la persona que falleció, porque la Biblia dice que el que falleció, ya falleció. Como dice Eclesiastés. ¿Se fue al cielo si es hijo de Dios? ¿O se fue a la tierra si no es hijo de Dios? ¿Para allá o para acá? Pero a uno de los dos se va. Y es triste. Muy triste.
Porque en ese día, cuando Cristo se manifieste, el mundo ha preparado, hermanos, muchas cosas para convencer por qué se desaparecieron los cristianos. Comenzando con la tontera de los ovnis. Porque ¿saben cuándo aparecieron los ovnis? El 48. Cuando le dieron a Israel su patria. ¿Y qué coincidencia? Nada de coincidencia, porque todos esos viejos que dirigen el mundo saben y tienen la Biblia perfecta. Y lastimosamente, cada persona que me vio o me ha oído en los cementerios hablar de esta esperanza, va a ver mi rostro, va a oír mis palabras y se va a decir, ¿por qué no creí? ¿Por qué no creí cuando ese compadre estaba predicando? ¿Por qué? Va a ser difícil. Allí recién la gente va a comprender. Pero va a ser demasiado tarde. Demasiado. Porque ya no va a tener esperanza. El Señor Jesucristo vendrá. Mateo 25, versículo 6. Fíjese. Y a la medianoche se oyó un clamor. Qué interesante. ¿Qué va a oír la iglesia? Cuando Cristo venga, la manifestación de Cristo, ¿qué va a oír la iglesia? Dice la Escritura, el sonido de una trompeta. ¿Pero será un sonido de trompeta realmente? ¿O será la frase que aparece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Subid acá. La iglesia, el creyente va a oír. Los que estén muertos, hermanos, en Cristo, van a oír, se levantarán las tapas de los sepulcros y saldrán enteritos con el cuerpo que tenían, pero glorificado, con la misma figura, el mismo tamaño, el mismo color, la misma voz, los mismos ojos, pero vivos, pero con un cuerpo glorificado. Vale decir, sin sangre y sin pecado. ¿Puede vivir una persona sin sangre? Claro que sí. Los entendidos dicen que Adán fue creado sin sangre. Cuando pecó, le apareció la sangre. Cristo anduvo aquí en la tierra después de la resurrección sin sangre, vivito y coleando. Comió pescado. El creyente que está muerto resucitará. Y el creyente que esté vivo, su cuerpo va a ser glorificado, cambiado. La misma figura, va a tener la misma figura, pero un cuerpo nuevo, como el de Cristo. Noten cuando las mujeres van a la tumba para ungir un cuerpo de un muerto. A eso iban ellas. No iban para ver a Cristo resucitado. No. Ellas subieron al cerro allí para ungir un cuerpo de un muerto, como era la cultura de aquel entonces. Y como van caminando y conversando entre ellas, porque tú sabes, a las mujeres les gusta conversar, y cuando están por subir se dicen, oye chiquilla, ¿y qué? Nos vamos a ver la piedra, oye. Pero siguieron. Sorpresa, cuando llegaron arriba la piedra estaba removida. Y la tumba estaba vacía. La piedra no fue movida para que Cristo saliera. La piedra fue movida para que los apóstoles entraran y vieran que no está allí. ¿Y cómo yo lo sé? Porque la Biblia dice que cuando Cristo resucitó entre los muertos, los judíos se ocultaron en un cuarto, en un aposento. Y le dicen a Tomás, oye, hemos visto al Cristo resucitado. ¿Estáis locos? Si yo lo vi que murió.
Sí, lo vimos, Él resucitó entre los muertos. Mira, le dijo, y de ahí viene el dicho, ver para creer. Si yo metiere mi dedo en su mano y mi mano en su costado, creeré. Dice la Biblia que el octavo día el Señor se les aparece en medio, estando puertas y ventanas cerradas. ¿Por qué? Porque Cristo tenía un cuerpo glorificado, distinto. Por eso que cuando María pensó que era el hortelano, el hombre que cuidaba aquí el lugar en el cementerio, porque lo vi de espalda, le dice, si tú sabes dónde lo han puesto, dime, para yo ir a buscarlo. Mira lo que dice. No hay cosa más difícil que tomar a un muerto, hermano. Sobre todo cuando se enfrió. Una vez que se enfría es como mover este piano. ¿Tú crees que solo voy a mover ese piano? Porque ese es más liviano que este. Los dos yo lo he levantado. Yo tengo un carro especial con 4 ruedas que le puedo llevar para cualquier parte, pero yo solo no puedo montarlo sobre ese carro. Y el hombre le habla. Y ella distinguió el timbre de voz de aquel hombre, le dice, maestro. Y va donde él, se arrodilla, a abrazarle los pies. El Señor le dijo, no me toques, porque no he subido aún al Padre a mostrarle. Está con un cuerpo glorificado. Ese cuerpo va a tener el creyente. Pero no vamos a tener la mente que tenemos aquí. No la vamos a tener. Ni los deseos. Vamos a tener otra mente. Vamos a tener la mente de Cristo, dice la Biblia. Tendremos la mente de Cristo. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. A las vírgenes. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite para nuestras lámparas no se apaguen. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras. Qué interesante. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Qué interesante que Jesús dice, y se cerró la puerta. Llegó el esposo. Cristo viene a buscar a su iglesia y Él se casará en el cielo con su iglesia. Y se cerró la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesucristo. Jesucristo es la puerta. ¿O no? Vamos a la escritura mejor. Vamos a San Juan 10. San Juan, no cierren Mateo, Juan 10. Y aquí en San Juan capítulo 10, versículo 9, 10, 9, dice la escritura, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta. Él cerró la puerta porque Él es la puerta. Qué interesante. El que no es hijo de Dios, el que no es hijo de Dios no se prepara para la manifestación de Jesucristo. No se prepara. Mire el versículo 10, Mateo 25. Pero mientras ellas iban a comprar vino, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Las que estaban preparadas. Pero el que no se prepara no va a entrar. El que no es hijo de Dios no entra por la puerta. El que no es hijo de Dios no entra por la puerta. Mucha gente no quiere creer que Cristo es la puerta. Mucha gente no quiere creer en Cristo. Mucha gente no se prepara para aquel día.
el que no es hijo de Dios solo habla. Tiene puro bla, 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 bla. Es un político religioso. Solo habla. Mateo 25, por favor. Versículo 11. Observen. Mateo 25, 11. Después vinieron también las otras vírgenes, o sea, las insensatas que salieron a comprar aceite, cuando la puerta estaba cerrada, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Vale decir, gente que solo profesa. Hermano, por esta iglesia ha pasado tanta gente, de todo tipo de personas, que solo habla. Pero como dijo uno, no sé si fue aquí mismo, un pastor, un misionero años atrás, el hablar es barato. Vamos por favor a Mateo 7. No cierren Mateo 25. Mateo 7. Mateo capítulo 7. Versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Observen. Mateo 7. No todo el que me dice, ¿qué cosa? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nadie entra al cielo por solo decir la palabra Señor, sino entra al cielo por hacer lo que Dios dice en su palabra. Versículo 23 del mismo capítulo. Entonces, les voy a leer del 22 por contexto, o del 21, ya que me lo permiten. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, observen qué triste, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Esas tres cosas del versículo 22, el Señor no se las mandó a hacer a nadie, solo a los apóstoles, pero a ningún creyente fuera de los apóstoles. Versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué interesante. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 8. (15:8) de Mateo, por favor. Dice la Escritura. Jesucristo hablando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cristo está repitiéndole a los judíos, aquí en este libro, lo mismo que Isaías había dicho en el pasado. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Vale decir, se conforma con nombrar al Señor nada más. Pero no hacían la voluntad del Señor. El que no es hijo de Dios, no es conocido por Jesucristo. Vamos a Mateo 25, versículo 12. Mateo capítulo 25, versículo 12. Voy a leer el 11 para que recordemos. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Nunca quisieron creer. Nunca hicieron la voluntad de Dios. Y de ese mismo modo, hermanos, este cuadro que yo veo aquí
que Cristo lo relata a los judíos en Mateo 25, yo creo que es lo que va a ocurrir cuando Cristo se manifieste. En ese momento, en ese instante. Y la gente va a decir, oh, qué casualidad se desaparecieron. Porque se van a desaparecer, hermanos, muchas almas. Familia, parientes, vecinos, se van a desaparecer. Y el mundo va a decir, no, se lo arrastraron los ovnis, se los llevaron. Miren los ovnis que se llevan a puros cristianos. Y aún así, no van a creer. Aún así, no van a creer. Y bendito sea Dios que les va a dar una otra oportunidad. Y última, a aquellos en la tribulación. Porque noten, la tribulación tiene el único objetivo de disciplinar a los judíos. Pero lastimosamente, hermanos, en el mundo, cuando sea el rapto de la iglesia, muchos gentiles van a quedar aquí en la tierra. Y los que estén viviendo van a pasar la tribulación, pues. Y allí los dos testigos van a predicar un evangelio, que es otro evangelio, conocido como el evangelio eterno. El evangelio eterno se va a predicar según Apocalipsis. Está escrito en Apocalipsis. A esa gente se les va a predicar. Porque Dios siempre ha tenido misericordia. Siempre Dios ha tenido misericordia. Siempre está dando oportunidades al hombre. Para concluir, si el hombre quiere estar con Cristo y que el Señor también se manifieste por él, el hombre debe de nacer de nuevo, como Juan escribió en San Juan capítulo 3. El libro de San Juan en el capítulo 3. Hablando de Jesucristo con Nicodemo, Juan nos escribe esta escena hermosa. San Juan capítulo 3, versículo 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No dice el reino de los cielos, porque estamos en el libro de Juan. No puede ver el reino de Dios. El reino que tiene que ver con la iglesia. Para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. ¿Cómo? Nacer espiritualmente, no físicamente, espiritualmente. Debe el hombre, si quiere participarse en la manifestación de Jesucristo, el hombre debe de creer en Cristo. Jesucristo mismo sigue hablando en el mismo capítulo 3, versículo 15. San Juan 3:15. Sigue Dios, Cristo hablando con Nicodemo. Le dice, para que todo aquel, San Juan 3:15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la razón por la cual Cristo vino. No dice que Dios envió a Cristo al mundo para salvar a los judíos. No dice Cristo que Dios envió al mundo a Cristo para salvar la iglesia, sino para salvar al mundo, a toda la humanidad, pero a los que creen en Él. Así que judíos o gentiles tienen todos el privilegio de creer en Él
para ser partícipe de la manifestación de Jesucristo y subir con Cristo al cielo. La invitación de Cristo es a todos. Y yo soy un convencido que a propósito, Cristo tuvo esa muerte tan cruel que los romanos prepararon para Él. Que Cristo murió con sus brazos abiertos. Para que se cumpla la palabra cuando Cristo dijo, venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Con sus brazos abiertos, vengan a mí. Vengan a mí. Si el hombre quiere, puede evitar la condenación que le espera. Si el hombre quiere, puede evitar la condenación que le espera. Jesucristo sigue conversando con Nicodemo. San Juan capítulo 3, versículo 18. San Juan 3, 18. Observa. 3, 18. Dice Jesucristo, el que en Él cree, la persona que cree en Cristo, lo que está diciendo, no es condenado. Fíjate, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, fíjate lo que dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La gente piensa que la persona es condenada después de muerto y después en el tiempo del juicio. Pero no es lo que dice Cristo. El que no cree, digamos que este pañuelo es la condenación. Cristo está diciendo, el que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya tiene la condenación. Por eso que el hombre, donde quiera que ande y muere, está frito. Hermanos, no existe el purgatorio. Ese fue un invento, un engaño tremendo. Porque la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La salvación no se puede comprar. No se puede ganar. Es un regalo. Es por eso que la persona debe de creer. Esto es una cuestión de fe, nada más. Es por fe. Nosotros tenemos que entender, hermanos, esto, que la salvación es por fe. ¿Estamos? Si el hombre quiere, puede creer en Cristo para poder verle tal cual es y ser como Él. Pero depende del hombre. Vamos a nuestro libro, Primera de Juan. Pero les invito a ir al capítulo 3, que me dio luz el versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Observa con atención la escritura. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos creído. ¿Estamos claros? Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque todavía estamos aquí en la tierra. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Manifestado. Estamos hablando del tema que Jesucristo se manifestará. ¿Ya? Ese es el tema que estamos viendo hoy. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes
a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que el hombre puede llegar a ser como es Cristo y verle como Él es. Pero para eso, el hombre debe de creer en Él. Tan solo por creer en Él. Nada más. ¿Cuánto cuesta esto? Nada. Es gratis. Solo por creer en Él. Tú tienes la esperanza de poder verle a Él cara a cara y ser como Él. Pero depende de ti. No depende de mí. Depende de ti. Solo por creer en Él. Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo pueda ser salvo por la obra de Él. Que Jesucristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Él nos ofrece esta vida eterna gratuitamente. Te la ofrece gratis. Tan solo tú tienes que extender tu mano por fe y recibirla y creer en Él. Nada más, nada más. Jesucristo se manifestará. Amén. Pero se manifestará a ti. Ese es el punto. Cristo vendrá por ti. ¿Estás seguro que tú te vas a ir con Él? Ese es el punto. Esta seguridad tú debes de tenerla. No es que la tenga tu mamá o tu esposo, tu hijo, tu abuelito, tu abuelita. No, eso es un tema personal e individual. Porque Cristo se manifestará, sí o sí. Pero si es por ti, depende de ti. No hay más. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra en la Biblia, que es clara, es precisa. Vemos abiertamente que Cristo va a venir por nosotros un día. Ya está todo listo. Estamos preparando ese momento. Pero tal vez haya alguna persona en este momento, en este lugar, que no esté seguro, no está segura. Yo te ruego, Padre, especialmente por aquella persona, para que pueda tener un encuentro contigo, porque este es un tema verdadero, es un tema bíblico, un tema que va a ocurrir. Cristo se va a manifestar a la tierra y mucha gente lo sabe, aún gente que no es ni siquiera salvada. Hay miles de personas que saben que Cristo va a ir a buscar su iglesia, pero no quieren creer. Y yo te ruego, Padre, si en este momento hay una persona que no ha creído ahora, que tú tengas misericordia, Padre, porque si no lo hace, va a llegar a un lugar tormentoso y terrible. Mientras la cabeza está inclinada, los ojos cerrados y nadie mirando. ¿Habrá algún amigo o alguna amiga que diga, yo no estoy seguro? No estoy segura que si Cristo viene, yo me iré con Él. Pero me gustaría que me mostraran por la Biblia cómo ser salvo. Por favor, levante su mano. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? O algún creyente, uno que ya es hijo de Dios, que está seguro que se va a ir con el Señor al cielo, pero tiene conocidos, amigos, parientes, que quisiera hablarle de Cristo, para que también otros se vayan con Cristo. Y que recorremos por ti, levanta tu mano. Dios le bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Muchas gracias, gracias, gracias. Gracias. Padre, todos has visto las manos alzadas de mis hermanos que tienen conocidos y parientes que quisieran también que Cristo se manifieste por ellos. Dales las palabras, el momento preciso, trabaja en el corazón de aquellas almas perdidas para que también puedan tener un encuentro contigo. Úsales y a cada uno de nosotros para tu honra y tu gloria. Y gracias, Padre, por amarnos tanto, porque un día Cristo vendrá a buscarnos y subiremos con Él. En el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias.